Hola, hola, buena tarde a todos. Bienvenidos, doctor Jorge, maestra Luz, Oscar, Amir. Hola, hola, Pues estamos. hola, hola a todos. Hola, doctora, buenas tardes, buenas tardes. Perdón el atraso, pero es que teníamos ahí una falla técnica. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Ok. tal? Es, recuerden que habíamos comentado precisamente lo que había hecho este Oscar la semana pasada en relación a todas las tecnologías emergentes que íbamos a tomar en consideración. El día de hoy, habíamos comentado que íbamos a comentar precisamente toda esta parte en relación a las tecnologías emergentes. Les había dejado un texto, no sé si pudieron o tuvieron la oportunidad de leer en ese sentido. Nada más para recapitular un poco lo que comentamos la otra sesión. Bueno, en relación a lo que nos dijo Oscar, en el sentido de que, pues por tecnologías emergentes, pues vamos a ver que es todo ese conjunto, pero es un conjunto de herramientas, en este caso de avances tecnológicos, de conocimiento, de procesos, de diseños y de todo tipo de lenguajes. Y él comentaba sobre todo que había macrodatos, la inteligencia artificial. En este caso también comentaba que había a otro tipo de tecnologías como son la robótica, la nanotecnología. Entonces, como este tema lo que nos interesa más que nada es que nosotros tengamos ese referente para efecto de que cuando vayamos a allá proyectar un problema de investigación, que tengamos en consideración todas estas partes en este sentido. Y tomando en consideración eso, precisamente dentro del texto que comentábamos y que íbamos a abordar el día de hoy, que vamos a abordar en este caso, vemos que esas tecnologías emergentes, pues sobre todo decía en este caso el autor que es una fuente de poder, pero también estas tecnologías crean vulnerabilidades y sobre todo desigualdades. Entonces, estos tres puntos que vienen en la primera parte del texto creo que son fundamentales, sobre todo porque en el caso de nosotros tendríamos que estudiar propiamente las vulneraciones que se dan en los miembros de la familia y con esto propiamente determinar dónde están los problemas jurídicos para efecto de poder proponer lo que serían modelos preventivos más que otro tipo, ¿no? Entonces aquí, en este punto que habla este autor, que sobre todo toca el tema de la ética, en el caso de la ética, ¿no? Pero aquí, aparte de lo que son las vulneraciones que genera propiamente esta fuente del poder, también genera muchas desigualdades. En el caso de las tecnologías emergentes, pues vamos a ver que no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque la desigualdad precisamente en la brecha de este tipo de tecnologías, pues es más evidente y sobre todo en aquellos estados que no son desarrollados. Entonces, precisamente este autor lo que maneja es ese tipo de desigualdad que se da y finalmente esas desigualdades se dan sobre todo cuando hay una relación entre sociedad y tecnología. En este caso específico, no sé si ustedes visualizaron esta parte, pero la parte que había es que finalmente hoy tenemos una relación humano y tecnología y, y parte de todo este proceso de relaciones donde vemos que prácticamente y sobre todo las nuevas generaciones
no pueden despegarse un poco de sus aparatos tecnológicos porque finalmente ya hay un vínculo más estrecho entre ellos, a diferencia de nosotros, que estamos en otras generaciones, finalmente a lo mejor las usamos, pero las podemos dejar por lo menos más tiempo que los jóvenes, ¿no? Y también aquí otro punto que me interesó en este caso de este autor es precisamente que hay un valor. Y generalmente cuando uno usa tecnologías, vamos a tener ciertos valores. Y es decir, cuando el uso de tecnologías genera valores, a veces puede ser el ideal de la bondad o la maldad de una tecnología, que precisamente así no lo manejaba el autor. A veces las tecnologías pueden tener un fin lícito, pero también está el otro parte, ¿no? El fin ilícito, a donde finalmente, como decía este autor, hay una maldad en una tecnología y esto va a depender completamente de los fines o los objetivos que se tengan a la utilización de las tecnologías. Y finalmente, pues ustedes saben que uno usa las cosas, pero realmente quien tiene un objetivo o un fin es el que le va a dar el valor a esa tecnología. Porque yo puedo utilizar una tecnología para enseñar, pero puede haber otra persona que la utiliza para cometer conductas ilícitas dentro de un ciberespacio. Y finalmente, pues ahí está la dualidad, ¿no? Una dualidad que finalmente la tiene quien las usa en este caso, y esto es un poco lo que dice este autor en relación. También pues nos habla que finalmente una tecnología puede tener un punto de vista de herramienta, ya que la tecnología ayuda a las personas a lograr una cosa que desea. Otro punto importante de las tecnologías emergentes es que finalmente cubren necesidades, tanto necesidades individuales como necesidades colectivas, que es un poco lo que dice en este caso el autor. También nos señala, otro punto que nos señala, es que a veces las utilizaciones pueden tener fines buenos como malos en este caso, y es como la tecnología del GPS. Finalmente tenemos un geolocalizador, pero ese geolocalizador nos puede servir, por ejemplo, tratándose de la materia penal, pues nos puede servir para localizar a una persona secuestrada, pero también para un delincuente, pues si lo utiliza de otra manera, pues le puede servir para localizar, en este caso, un vehículo que quiera robarse o alguna cuestión de otro tipo, ¿no? Pero finalmente ahí está el valor. Cada persona le va dando valor a la tecnología cuando lo utiliza como una herramienta. O también en el caso que hoy en día tenemos la robótica militar, que era lo que mencionaba el autor, que se utiliza sobre todo para la autodefensa o para ataques injustos, ¿no? Recordemos que sobre todo ahora que ha estado la guerra, pues hemos visto cómo a través de drones o a través de la geolocalización, pues se han atacado a determinadas zonas, situaciones que antes eran un poco difícil de llegar al punto, ¿no? A donde se encontraba nuestro objetivo para el ataque. Y finalmente, pues todas las tecnologías emergentes pues han sido utilizadas también para cuestiones militares y ahí pues el fin puede ser para defender un estado o también puede ser el fin para atacar en este caso, cometer un delito, en este caso contra el estado. Y también, de acuerdo a lo que nos decía este autor, también nos habla que finalmente estas tecnologías van a tener un fin, pero esos fines son finalmente unos fenómenos sociales complejos.
Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que finalmente todas estas tecnologías emergentes pues van generando fenómenos sociales complejos en el sentido de, y precisamente los temas que vamos a ver más adelante, que yo creo que es para la otra sesión que vamos a tener, es la parte de la teoría de la complejidad. En el caso específico, estaríamos estudiando lo que son sistemas sociales complejos. Y aquí pues el autor propiamente dice, bueno, tienes tecnologías, pero finalmente, además de ser medios para fines, también tenemos que son fenómenos sociales complejos. Y también nos hablaba aquí que finalmente las tecnologías a veces nos ayudan a resolver esos problemas sociales, pero también a veces, por ejemplo, hoy que cuando estuvimos en la pandemia, pues finalmente nos ayudó a resolver cómo dar clases sin contagiarnos. Y pues estaba resolviendo un problema que se genera, pero en este caso aquí hablamos de los fines, ¿no? ¿Qué fines tienes? Y también, aquí también nos señalaba el autor que por ejemplo hay muchas tecnologías mineras que han causado una enorme contaminación, degradación ambiental. Y en ninguno de los casos las tecnologías están separadas del contexto social. Todo ello está siempre socialmente situado, ¿no? Entonces aquí, si ustedes observan, pues hoy tenemos problemas ambientales y sobre todo lo que hemos estado viviendo en este último mes con las lluvias y pues las tecnologías pues también nos ayudan, pero también hay tecnologías que ayudan a destruir el medio ambiente, como las tecnologías mineras, ¿no? Finalmente contaminan el ambiente y degradan totalmente el ambiente. En este sentido, también nos decía el autor en este caso que cada instancia de creación o de uso de tecnologías es histórica. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestras etapas de la historia, pues hemos tenido que finalmente van a ocurrir en lugares, en tiempos o circunstancias particulares en este caso, pero no tenemos tecnologías estáticas porque finalmente nuestras tecnologías van evolucionando dependiendo del contexto, el lugar y sobre todo las circunstancias particulares de cada entidad federativa o estado, municipio o según sea la región, ¿no? También en este caso nos hablaba este autor que como resultado de esta tecnología en constante interacción, están en constante interacción sistemas y estructuras sociales. Aquí hay un punto que rescato mucho porque finalmente cada tecnología pues tiene sus propios sistemas, pero a su vez estamos interactuando con las estructuras sociales que hoy en día tenemos y no son meramente herramientas utilizadas por nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente hay una interacción. Al momento en que se utiliza cualquier tecnología emergente, pues va a causar un riesgo o va a causar una consecuencia jurídica del derecho, pero no solamente del derecho, porque precisamente por eso hablamos de que son fenómenos sociales complejos, porque precisamente no solamente abarcamos áreas jurídicas, sino también hablamos de la sociología en este caso, o también la psicología, porque finalmente, y también en el caso de la tecnología, hay riesgos de alguna manera que todas estas interacciones se están generando no sé, en todo el mundo, ¿no? Otro punto muy importante que señalé es que finalmente todas las tecnologías se han estado extendiendo en el espacio compromi- compromi-
¿cómo dices? Que comprimido, perdón, el tiempo con respecto a la interacción social y ya han alterado la forma en que pasamos tiempo con las personas, así como quienes podemos pasar el tiempo han transformado mundos sociales. Aquí es un poco más con el tiempo, ¿no? Finalmente, por una parte se extiende el espacio, porque yo me puedo comunicar con personas que están en otros países, pero finalmente se ha comprimido el tiempo respecto a la interacción social. Este es otro de los problemas que generan finalmente las tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque a veces no pasamos el tiempo con las personas. Y esto trae otro tipo de consecuencias, sobre todo las psicológicas y las sociológicas, perdón, en este caso, donde encontramos que finalmente hay transformaciones en el mundo social, sobre todo. También nos dice que de la información también se han transformado las instituciones y organizaciones sociales. Hoy en día, antes contábamos con información, pero no teníamos, como decía Oscar, megadatos. Es decir, hoy tenemos megadatos y finalmente el tipo de información es inmensa y masiva. Y esas se han transformado. ¿Por qué? Porque finalmente hoy tenemos instituciones que se han creado para proteger los datos y también tenemos organizaciones que organizaciones sociales que también se van generando. ¿Por qué? Porque la tecnología finalmente transforma instituciones y transforma organizaciones sociales que mientras no existían, pues tal vez no se movían, pero lo que dice el autor es que finalmente todo este tipo de información pues está transformando tanto instituciones como organizaciones sociales. También en otro punto nos señala que estas tecnologías, algunas sobre todo, tienen un impacto en los valores y en la valoración. Y era un poco lo que comentábamos al inicio, ¿no? Porque finalmente quien utiliza las tecnologías, pues le va a dar la utilidad de acuerdo a los valores que él tenga y la utilización que le dé a esa herramienta en este caso. Y la tecnología da forma a nuestra vida y actividades diarias. Antes, pues nuestra vida era muy diferente a la que hoy tenemos. Ahora la mayoría de nosotros estamos en constante comunicación a través del celular. Antes, pues utilizábamos un poco más el teléfono. Antes había otros correos. Entonces hemos visto cómo esas tecnologías han ido evolucionando y pues ahorita todos, la mayoría se comunica por mensajería instantánea como el WhatsApp en este caso. Y pues finalmente nuestras formas de vida han sido diferentes, porque a veces ahora, por ejemplo, es más difícil que alguien se comunique por teléfono. ¿Por qué? Porque nada más se están mensajeando, ¿no? Entonces, como vemos cómo las tecnologías pues van dándole van dando una nueva forma de vida. En este caso, como lo dice el autor. Y en este caso, pues los valores también van influyendo y empiezan a darse sobre todo una interrelación que va generando otro tipo de valores en este caso, ¿no? Y también nos habla que finalmente esas diversas formas de tecnología que hoy en día tenemos, pues finalmente van a dar origen a lo que él denomina un animal tecnológico. Él habla de un animal tecnológico en el sentido de que finalmente nosotros tenemos una vida social
pero esa vida social y ecológica finalmente es porque nos volvemos algo inseparables o hacemos la tecnología algo inseparable de nuestra forma de vida cultural. Es decir, si ustedes ven ahora las nuevas generaciones, es bien difícil que entre alguien sin celular, y más en las clases, ¿no? Las clases nunca falta quien tenga ahí el celular en la mano o que tenga el celular prácticamente al lado o en su banca. Es decir, a lo que vamos es que finalmente, de acuerdo a lo que él señala, se vuelve una tecnología es inseparable de lo que él dice, un animal tecnológico, una persona en este caso. Y, y muchas especies, como en este caso, él habla de que también hay especies como los delfines que tienen de alguna manera como comunicaciones complejas. Es decir, nosotros antes nos comunicábamos más hablando, pero hoy en día pues prácticamente nuestro medio de comunicación pues es el teléfono inteligente en este caso, y a veces ese tipo de comunicaciones pues van haciendo que nosotros no nos queramos separar de este instrumento tecnológico, y que incluso muchas veces cuando nosotros no traemos el celular sentimos que nos falta algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo volvimos muy inseparable de nuestras vidas. Y esto se ha hecho propiamente a través del tiempo, donde nosotros utilizamos más y más todas estas tecnologías, ¿no? Y aquí también nos dice que finalmente nuestra forma de vida se caracteriza por nuestra capacidad comparativamente grande para recopilar información. Aquí entra un poco lo de lo que decía Oscar de los megadatos, ¿no? Nosotros antes no teníamos la capacidad de tener tanta información en un teléfono, y pues hoy tenemos un grado, bueno, nuestro celular tiene una capacidad inmensa para recopilar información. Pero también, aparte del recopilar información, pues también tenemos esas interacciones sociales que hacemos a través de las diferentes redes. Y por otra parte, la agencia moral y tecnológica son el animal cultural. Entonces, si ustedes observan, primero dice, bueno, es una forma de vida, pero finalmente esa forma de vida tiene ciertas características. Y eso es que finalmente tenemos una infinidad de información, pero también tenemos más interacciones sociales. ¿Por qué? Porque es más fácil mandar un mensaje a cualquier parte del mundo y comunicarme con más gentes, aunque nunca las vea, pero siempre estoy supuestamente más interactuando con la gente, ¿no? En este caso, y también hay y por otra parte, pues de alguna manera se van construyendo otros tipos de valores morales y tecnologías en este caso, y todo eso nos da lo que él considera un animal cultural. De hecho, también señala en este caso que de hecho nuestra forma de vida solo es posible gracias a nuestras capacidades de cultura. Un ser humano solo, sin cooperación social y sin tecnología, tendría dificultades para sobrevivir mucho tiempo en cualquier entorno. Entonces vemos cómo de alguna manera a través de la historia, pues hemos necesitado de ciertas herramientas para sobrevivir. Y pues hoy lo que él señala como un animal cultural, a donde tenemos un ser humano que, que sin la cooperación social y la tecnología tendría mucha dificultad para sobrevivir hoy en día.
Hoy es como quien dice el nuevo modelo que tenemos, en este caso para sobrevivir y para convivir y para negociar y para interactuar en estos casos. Y luego otro tema que toca él en esta lectura es la ética de la tecnología. Y aquí finalmente nos dice que tenemos diversos tipos de tecnología, pero aparte de tecnologías tenemos las aplicaciones y que finalmente la ética de la tecnología, de las tecnologías emergentes, no tienen que ver con la posibilidad de innovar tecnológicamente. Eh, Aquí hay un punto muy importante porque finalmente pues nos habla. Bueno, no necesariamente tiene que estar innovando tecnológicamente, pero pues si lo vemos desde un punto de vista más económico, como sería en el caso de Felipe, pues vamos a ver que finalmente la innovación tecnológica para una empresa pues es vital. ¿Por qué? Porque una empresa finalmente si no innova y se queda obsoleta, pues lo más seguro es que salga del mercado. Desde un punto de vista ético, pues aquí nos señala esta parte, ¿no? Que no tiene que ver con la posibilidad de innovar tecnológicamente, sino que se trata de que la tecnología promueve cuáles desalentar y cómo desarrollarlas y difundirlas para promover el florecimiento humano de manera justa y ecológicamente sensible. Entonces aquí entra un poco la finalidad de la ética, ¿no? Porque finalmente para una empresa que busca un lucro, pues la finalidad es innovar tecnológicamente, pero desde un punto de vista ético, pues lo que nos interesa es que el ser humano no se pierda en todo este mundo tecnológico y que de alguna manera busquemos la justicia y también que busquemos que nuestra ecología no se pierda, porque si bien es cierto que hay adelantos tecnológicos, también es cierto que hay tecnologías que finalmente ahí están, ¿no? Ay, sí, hombre. Nos dice Amir que Felipe Calderón, pero bueno, es Felipe Padilla en este caso. Y finalmente aquí hay otro punto, ¿no? Aquí entra un poco la ética. ¿Cuál va a ser el fin ético de la tecnología? El que florezca un ser humano de una manera justa y ecológicamente sensible. ¿Por qué? Porque finalmente cuando creas una tecnología, pues debes de poner ante todo la dignidad humana, que es un poco lo que trata de decir el autor, ¿no? Cuando uno crea tecnología, pues debe de estar el punto de vista ético, y el punto de vista ético es cuidar la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque si tú vas delegando totalmente el objetivo humano, pues lo que va a pasar es que se va a volver injusto y además finalmente ecológicamente tienes que ser sensible con todas las necesidades que necesita el medio ambiente, porque en ocasiones cuando se crean, sobre todo las tecnologías emergentes, pues no se ve cuáles son los impactos ambientales que tiene cada tecnología y esto puede ser dañino, en este caso, para nuestra sociedad. Si bien es cierto, estamos avanzando tecnológicamente, también es cierto que hay contaminación digital. Entonces, aquí un tanto el autor dice que debemos de cuidar a la dignidad del ser humano y por otro lado, que sea de una manera justa y ecológicamente sensible. Y también otro punto que señala
que aquí se debe de ser capaz de analizar cuáles son los perfiles sociales y ecológicos, que a veces pueden ser bastante divergentes en las tecnologías emergentes. Y no podemos tomar decisiones informadas sobre qué tecnologías y qué aplicaciones fomentar, cómo optimizar sus diseños desde una perspectiva social y ecológica. Aquí finalmente, pues todos sabemos que las grandes empresas tecnológicas, pues es obvio que no nos van a dar a escoger qué van a producir o qué no, sino finalmente ellos tienen como objetivo obtener un lucro. Y dentro de ese objetivo, pues muchas veces nosotros no vamos a poder tomar decisiones para influir a una empresa, pero finalmente aquí lo que nos dice es que sí sería conveniente que, si bien es cierto que no podemos tomar decisiones informadas sobre qué tecnologías y aplicaciones fomentar, porque finalmente hay tecnologías que cumplen con ciertos estándares internacionales, tanto desde el punto de vista tecnológico, pero también cumpliendo algunas normas ambientales en este sentido. Y pues es este punto a donde entra la ética, ¿no? Pero un poco de los creadores de esta tecnología emergente. Y también nos dice aquí otro punto muy importante, que finalmente hay una diversidad cultural y esto va a ser producto de diferentes factores biológicos entre grupos de personas. Es decir, nosotros vemos a través de todo el mundo que pues es obvio que hay ese, esa diversidad de culturas, pero esa diversidad de culturas pues va a influir sobre todo desde un punto de vista biológico entre grupos de personas, y también finalmente cada cultura tiene su propio resultado de un desarrollo de un lenguaje, pero también tienen sus propios sistemas sociales y tecnológicos por parte de su sobre todo de sus poblaciones. Y aquí es un poco relativamente, de alguna manera, independientes a lo largo del tiempo. Aquí pues él nos habla que hay una evolución cultural y está influenciada por los entornos en los que viven la población, los recursos disponibles y sobre todo las interacciones con otras poblaciones. Aquí yo creo que un punto muy importante también es la parte de los recursos disponibles, porque si bien es cierto que estamos hablando de tecnologías emergentes, también va a depender mucho de la capacidad económica que tengan finalmente esas culturas, ¿no? En el sentido de que el Estado tenga los recursos necesarios como para poder implementar esas tecnologías emergentes en ese sentido. Y aquí finalmente va a depender también cómo se relacionan estas culturas con otras poblaciones, porque finalmente al momento en que hay una interacción entre poblaciones, pues podemos generar un comercio o también podemos generar conflictos. Y aquí nos habla también de la innovación cultural y de la difusión, perdón, sobre muchos más rápidos que la evolución tecnológica. Bueno, aquí nos habla, bueno, finalmente la evolución cultural y la difusión son más rápidas que la evolución tecnológica, en este caso biológica. Y aquí un poco la parte del dinero, ¿no? Finalmente hay una diversidad de culturas, pero no todos los estados o todas las culturas van a tener recursos
como para poder implementar de alguna manera todo este tipo de tecnologías, porque hablamos mucho de tecnologías, pero cabe señalar, y yo creo que si está aquí Felipe, él no nos dejará mentir, y también Omar, en el sentido de que son tecnologías que cuestan muchísimo, y no solamente mucho dinero hacerlas, sino también mantenerlas, porque una tecnología no nada más es creamos un diseño y ya ahí está, sino también tenemos que mantener el diseño y estar viendo que esté funcionando bien en ese sentido, y también estar innovando si es que están precisamente los cambios, ¿no? Para que no se quede obsoleta. Hemos visto infinidad de tecnologías a través del tiempo, y hemos visto cómo algunas han quedado obsoletas totalmente y después quedan en un desuso total. Entonces, pues aquí finalmente, si bien es cierto que hay una diversidad de culturas, también es cierto que va a depender mucho de esos recursos, en este caso, que tiene cada cultura, y hablando de recursos económicos, y también sobre todo de la evolución que tengan biológica en este sentido, ¿no? Para poder rebustecer esa cultura que tiene cada uno. Entonces aquí finalmente está la parte, ¿no? La parte donde vemos que va a depender también mucho de la evolución cultural que tenga cada población. Y también luego viene y habla de otro tema muy importante, que es el poder. Y aquí pues él nos manifiesta que la tecnología finalmente va a proporcionar poder. ¿A quién le va a proporcionar poder? En este caso, a quienes tienen acceso a ellas. Y aquí entra un poco lo que les comentaba hace rato, la brecha digital. Si bien es cierto, ahora sí que las grandes empresas tecnológicas, pues la mayoría está en Estados Unidos, en China, en Japón, en Inglaterra. Entonces, a lo que vamos con todo esto es que finalmente quienes detentan ese poder son los que tienen acceso a ellas. Y ya a veces nosotros lo único que hacemos es no crear tecnologías, sino simplemente comprarlas, que era un poco lo que me decía Oscar en una ocasión, en el sentido de que, ¿por qué no nosotros como ingenieros en sistemas no hacemos o creamos un sistema para la UAP en este sentido? Cuando en realidad a lo mejor le compramos a los grandes oligopolios la tecnología, cuando realmente la podemos desarrollar nosotros, si es que tenemos ahora sí que los recursos. Y aquí es un poco, ¿quién tiene el poder? Pues quién va a tener acceso a ellas. Y esto es quizás más claro con respecto a lo que podemos llamar poder eficiente, o el poder de hacer o lograr cosas. Entonces aquí nos dice, bueno, las armas de fuego aumentan la capacidad de matar o herir. Las lavadoras aumentan la capacidad de lavar la ropa. Las palas de vapor aumentan la capacidad de despejar, perdón, el terreno. Entonces aquí finalmente por eso dice, quien tiene acceso a la tecnología va a tener un poder. ¿Por qué? Porque va a aumentar su capacidad de alguna manera, según la utilización que se le dé a la tecnología. Ahora, también nos habla de el poder eficiente o material, que en el caso de este autor nos dice que se traduce meramente en un poder social o político.
y nos habla de que el poder social y político es relacional, es el poder relativo a otros dentro de un dominio o actividad particular. Hoy en día, la gran mayoría sabemos que quien tiene el poder tecnológico, pues son los que han estado dominando en este caso. Y pues ahorita prácticamente todas estas tecnologías emergentes, pues le dan mayor capacidad económica a aquellos que las han creado y pues siguen teniendo un poder preponderante en este sentido. Y ya hablamos no solamente de un poder político, sino también un poder social. Entonces ahí está finalmente esta parte que hablan del poder. Y aquí, en este caso, el autor nos pone unos ejemplos, en el caso de los medios digitales, y nos habla que aumenta el poder social y político proporcionado por una tecnología novedosa, suele ir acompañado de una disminución correlativa del poder de los demás. Y aquí entra un poco la desigualdad, ¿no? En el sentido, no sé si recuerdan que finalmente hablábamos de que las tecnologías emergentes pues nos pueden dar un poder, es una fuente de poder, pero también una fuente de vulneraciones y también una fuente de desigualdad. Y finalmente aquí nos están señalando que si tú tienes un aumento de poder, necesariamente va a ir acompañado de una disminución de poder de los demás. Entonces, aquí es donde entra la desigualdad, ¿no? El hecho de que un agricultor pueda extraer agua más rápido o desde mayores profundidades que otro agricultor, desempodera al agricultor que tiene menos acceso a la tecnología y por lo tanto no puede regar de manera tan confiable o extensa. Y pues ahí es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos dos agricultores, uno utiliza tecnología y esa tecnología lo ayuda a extraer más agua y finalmente pues él es más eficiente regando más territorio que el otro que no tiene el acceso a esa tecnología. Y pues ahí está pues un ejemplo de lo que él señala. Y también en el caso del hecho de Google, pasa, puede rastrear historias de navegación individuales, desempodera a las empresas de publicidad que no tienen acceso a datos personalizados y por lo tanto no pueden orientar los anuncios de manera efectiva. Entonces aquí finalmente pues nos habla, bueno, Google puede rastrear y tiene el rastro de las historias de todas las personas que navegamos. Y pues él lo puede utilizar en este caso porque tiene acceso a datos personalizados. Y sin embargo, una empresa de publicidad seguramente no tiene la capacidad que tiene este oligopolio y finalmente, al no tener la capacidad, pues lo que pasa es que volvemos a otro punto de desigualdad. Ahí estamos viendo empresas macro con una empresa micro y ahí es a donde empiezan también las desigualdades. Y son claros ejemplos del poder, ¿no? Que se tiene, tanto social como político en este caso. También dentro de este mismo contexto, pues nos habla que debido a que la tecnología proporciona un poder material que a menudo se traduce en diferentes poderes sociales y políticos, una evaluación exhaustiva de las dimensiones sociales y éticas de una tecnología emergente requiere realizar un análisis del poder de tecnologías, y aquí nos dice, y constituye otra razón por la que la tecnología no es neutral
en cuanto a valores. Entonces aquí nos dice, bueno, vamos a realizar un análisis del poder de las tecnologías, pero hay que tratar de determinar, dadas las características de las tecnologías y su situación, quién es probablemente, a ver, ¿me permiten tantito? No sé si alguien quiera comentar algo. Es que se me va a acabar la batería y se me olvida el cable. Entonces, lo que les comentaba en este caso es que finalmente lo que nos trata de decir aquí es que no todas las tecnologías van a ser tratadas iguales. ¿Por qué? Porque cada tecnología tiene sus particularidades y sus características. Entonces, por eso es muy complejo a veces poder regular a todas este tipo de tecnologías, porque y por eso generalmente las tecnologías van rebasando al derecho y no solamente al derecho, sino a las demás ciencias, la psicología, la sociología. ¿Por qué? Porque así como van innovando rápidamente, pues también se van creando nuevos modelos y diseños que en ocasiones no tienen las mismas características que las otras tecnologías, y por eso aquí nos señala en esta parte que tenemos que visualizar las características de las tecnologías y su situación. Entonces aquí se hace unas preguntas y nos dice quién es probable que controle y o tener acceso a la tecnología. ¿Quién es probable que se vea empoderado o desempoderado en las tecnologías? ¿Cómo es probable que se empodere o se desempodere? ¿De quién son los intereses promovidos por la tecnología y cuáles no? ¿Y quiénes pueden verse comprometidos? Entonces, creo que estas preguntas son muy apropiadas en el sentido de que finalmente, pues vamos a ver un empoderamiento de posibles sujetos en este caso, pero así como vamos a ver un empoderamiento, vamos a ver el desempoderamiento en este caso de sujetos, pero no solamente de sujetos en este caso, porque finalmente hay tecnologías que van a avanzar más rápido que otras y finalmente también hay quienes tienen intereses en las tecnologías y quienes a veces se pueden ver comprometidos, ¿no? Estos puntos yo creo que serían, salvo su mejor opinión, pero creo que pueden ser puntos de partida para una discusión en este momento. Amir, ¿tú qué opinas de la primera pregunta? Ya que andas ahí. Ahora sí que, como dicen, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Cuál dice, quién es más probable que controle y obtenga acceso a la tecnología? Sí, Bueno, pues ahora sí que, a bien sabido, los malditos gringos, pero obviamente se supone que una de las razones por las que el mundo multipolar le conviene, a todo el mundo le conviene un poder multipolar, ¿no? O sea, Estados Unidos, pues sabemos que como país, como país al servicio de unas transnacionales o unas transnacionales que apoyan a un gobierno a través de, hace 10 años, la Universidad de Columbia llegó a la conclusión de que Estados Unidos no era una democracia, sino era una plutocracia. Y bueno, esto es algo que podemos intuir, pero esta universidad, además de ser
una universidad muy importante, es una universidad de ellos. O sea, no fue la Universidad del Sur o no fue Boaventura de Santos quien lo dijo, o no fue, sino esta universidad que es de ellos admite que no es democracia, sabemos los sistemas electorales, sabemos que es indirecto, todo lo que ya sabemos y que se está jugando ahorita para la elección, ¿no? Pero obviamente en interacción con las grandes fortunas y que bueno, ahora hay una guerra comercial y demás, y ya no podemos decir al 100% los estadounidenses, o sea, Huawei y ahorita los carros chinos, los autos chinos, ya desplazaron, ya están vendiendo más que Tesla. Entonces ya vamos a decir, algunos hablan de un nuevo orden multipolar o un duopolio, ¿no? Casi sería como en México, Televisa y Azteca, ¿no? Todavía dista mucho en ser una canasta diversa, pero estos dos países se empiezan a dilucidar y la importancia también de la intervención de los gobiernos en la economía para que esto pueda seguir siendo a través de dos modelos diferentes, pero son los que han podido acaparar ahora sí que estas tecnologías con base en dos modelos un tanto diferentes. Bueno, gracias, Amir. Ingeniero Omar, Oscar, Oscar, perdón, ya te ando cambiando el nombre, como me siempre. cambiaste el nombre. Sí, perdón. Yo más que hablar digamos, de nombres de país, ¿quién es más probable que lo controle? Es una competencia, ¿no? Sabemos que siempre ha habido, digamos, favoritos en el mundo que lideran todo esto, pero, y que desde luego las grandes compañías están, permítanme usar la palabra, apadrinadas por los gobiernos, porque además, digamos que son copartícipes de ese tipo de inversiones, ¿no? Las facilidades que les dan los gobiernos. Y desde luego también tiene una repercusión con toda la infraestructura que genera eh, les da poder, como bien lo decías, ¿no? Y el autor también lo dice. ¿Quién es más probable que lo controle? Yo creo que va a estar, es una competencia, repito, sabemos que hay favoritos, pero valga la comparación, pues está como las Olimpiadas, ¿no? O sea, no se puede ser todo líder en todo, y entonces va a haber quien empiece a rebasar por la derecha, pero va a haber una competencia. Sea como sea, creo que la pregunta sugiere la reflexión en que finalmente hay un control. O sea, al haber poder, hay control, hay tecnología que sería la herramienta de control, la cantidad de tecnología que tengas cada vez más. Y entonces viene la contrapregunta, ¿no? Si hay quien lo controla, ¿qué pasa con aquellos que no la vamos a controlar? Es decir, vamos a hacer nuevamente la vieja historia de consumistas o controlados. Y ahí es donde aparece justamente el riesgo, ¿no? Necesitamos mecanismos de protección ante ese tipo de control que pueda salirse de las manos. Esa es, yo creo que la contrapregunta, ¿no? Así es, coincido en el sentido que finalmente ahí están los riesgos y cómo lo vamos a poder controlar, ¿no? Porque finalmente el poder ya lo tienen, ya están ahí los sujetos finalmente que tienen ese control, pero ahorita el gran problema de la humanidad es, ¿y ahora cómo lo controlamos nosotros? Porque ahí está y se han hecho infinidad de vulneraciones hoy en día, porque finalmente ahí están los riesgos y todos los días vemos vulneraciones y vulneraciones. Y pues hasta hace poco, como bien lo comentaste, Oscar, pues se sanciona a Google, pero después de cuánto tiempo. Y Entonces, finalmente, habría que ver en qué acaba la historia, ¿verdad? Yo creo que todavía está ahí abierto el tema, pero aun cuando logran, digamos, los obligan a veces a dividirse en dos compañías, son tan grandes, y es tan grande el poder que tienen, que aún dividido en dos o en tres, siguen manteniendo un gran control digamos, por los datos, y cada vez va a ser como más intrusivo, ¿verdad?
y siempre va a haber como, yo creo que hasta riesgos cada vez más, llamémosle, más profundos, permítanme decir, porque como la otra vez bromeábamos, una cosa es poner una clave numérica y la otra es que el ser humano mismo, la persona, sea la clave, ¿no? Con la biometría. Y entonces, desde luego que ahí hay un siguiente nivel. Las herramientas cada vez lo hemos visto en películas de ciencia ficción, en donde se controla la vida a través de un reloj en las manos, ¿no? O sea, y ahí ese es un ejemplo. Eh, y entonces puede ser, más bien va a ser cada vez más obligatorio. Es como una invitación sutil, pero realmente hay, le juegan mucho al acepta, porque siempre aceptas lo que digo. Me refiero a que hoy en día está de moda que te invitan a que desbloquees cualquier dispositivo a través de, digamos, del rostro y de la huella, y entonces como que pareciera que ya ni es opción utilizar un código numérico, que lo puedes cambiar, pero no la biometría. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar a ser a ese me refiero, ese tipo de control? ¿Hasta cuándo es bueno y hasta cuándo es excesivamente intrusivo? ¿Y qué riesgos va a haber en ese tipo de almacenamiento de la información? ¿Dónde va a estar? ¿Quién lo va a proteger? Etcétera, ¿no? ¿Y qué usos se le van a dar? Sí, gracias, Oscar. Oscar. Sí, ya, perdón, fue una equivocación. Alguien, Jacqueline, ¿quieres comentar algo? O Luz, maestra Luz. Gracias, Elisa. Y abriendo un poco el debate y poniendo otra visión posible en todo este panorama, voy a pensar en voz alta, pero desde cuestiones de derechos humanos, que también ha aparecido ahí, o donde incluso la pregunta a partir de esto de control, poder y acceso, voy a hablar de algunos ejemplos que me gustaría que quedaran en la mente, sobre todo para debatir, Sí, sí. pero en otra posición, ¿cómo serían derechos humanos? El derecho a la información, el derecho a la cultura, que nos lleva por otro camino, de nuevo, para poder hablar de tecnologías emergentes también, pero a donde yo estoy viendo o pensando es, por ejemplo, estos casos donde más que control o junto al control, hay que abrir una segunda perspectiva o una segunda pregunta que va centrada en el acceso. Estoy hablando, por ejemplo, del caso Assange. Toda esta información que gracias a que entra este hombre y logra literalmente destapar, no es el término, pero es abrir, entrar a las entrañas de información, hacer público aquello que incluso fue controlado y que pertenecía sobre todo a mundos del discurso, del poder estatal. Un segundo caso, la primavera árabe, literalmente un movimiento social que gracias a las tecnologías, la comunicación y el acceso se pudo hacer, planear, incluso hacer ideología a partir de lo que fue este canal de acceso y sorteando el control que se tenía. Y un tercer ejemplo, lo que está sucediendo actualmente con Venezuela. Creo que nos enteramos más en ciencias sociales, la opinión pública. Creo que la estamos construyendo más vía el acceso. Yo me iría y me suena más familiar con cuestiones de derechos humanos, pero creo que la realidad está ahí. Y entonces, cerrando esta reflexión, yo vería dos puntos o dos extremos en esta pregunta: hablar de control y hablar de acceso. Y creo que pueden unirse, pero también pueden separarse. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Luz, muy importante en el sentido de que finalmente el derecho al acceso de la información
donde se presentan muchas vulneraciones, pero el otro derecho, como bien lo dijo Luz, el derecho a la libertad de expresión, donde también encontramos la censura, ¿no? Una censura que hoy en día se da totalmente y no en todos estos medios, aparte de lo que es la censura, pues encontramos la desinformación en este sentido. Y son puntos que, si bien es cierto, está ahí el control, pero también quien tiene el control, sobre todo de plataformas o de los medios, en este caso informáticos, pues a veces lo que tiene es ese como pequeño control que a veces viola o censura. Y ya ahí entraríamos un poco en lo que son las redes, sobre todo las redes sociales, ¿no? En el, en el sentido de que esas redes vulneran derechos fundamentales y a pesar de que están finalmente, en este caso, están regulados porque finalmente cada red tiene un mecanismo para efecto de que tú puedas reportar, pero lo cierto es que hay un control, pero un control quien controla los mecanismos de defensa que tienen los usuarios, pues son generalmente los propietarios de esas redes. Entonces aquí finalmente tenemos ese punto. ¿Qué problemáticas se dan en el derecho del acceso a la información? Y como bien y acertadamente lo dijo esta Luz, tenemos no solamente que se vulnera este derecho del acceso a la información, sino que aquí encontramos bloqueos. ¿Por qué? Porque finalmente hay bloqueos, pero bloqueos para que tú no puedas acceder a cierta información. Pero otro punto muy importante también es, aparte de que no puedo acceder a la información en un primer momento, ¿por qué? Porque a lo mejor ya quien controla una plataforma ya me bloqueó desde antes de que entrara y ni siquiera entro. Pero ya que en el otro punto se da cuando ya tienes el acceso, pero ya que tienes el acceso, pues ahí vienen las vulneraciones, vulneraciones de todo tipo en este caso. Hablaríamos de vulneraciones a la libertad, en este caso, vulneraciones a la transparencia, porque finalmente quien diseña la plataforma o el medio electrónico o bien el sistema inteligente, pues también tiene la obligación de ser transparente. Bueno, no tiene, más bien debería de tener la obligación porque en realidad la transparencia no se da en los sistemas. Era un poco lo que yo les comentaba en el sentido de que hoy en día en el reglamento de inteligencia artificial, pues ya se clasificaron propiamente lo que son los riesgos, pero todos estos riesgos finalmente han hecho que se obligue a quienes controlan esas plataformas o estos sistemas, sobre todo inteligentes, a que haya cierta transparencia. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí a mí me está diciendo que sí hay censura de sujetos privados, pero que no son, pretendemos, si estamos en la época de la fundación, se exige censura a quienes no. Bueno, aquí entramos también otro punto, y eso también es otro tipo de vulneración, la fundación. La fundación de los sujetos, porque también hemos hecho, sobre todo las redes, se han hecho sobre todo tribunales, vamos a decir que son tribunales en los cuales se exhibe a las personas y se daña la dignidad de la persona
Y desde el momento en que alguien sube cualquier información, en este caso, que ese sería otro de las vulneraciones, de que cuando se abren o se da el acceso a cierta información y esa información es totalmente falsa, pues se empieza a dar otro fenómeno, que es la fundación. Y en este caso lo que se daña es la dignidad de la persona, porque finalmente el hecho de que tú pongas una información falsa dentro y estés catalogando a una persona, ni siquiera le das el uso de la defensa, sino desde ahí, desde el momento en que ya calificaste a una persona, pues se genera una difusión masiva de información errónea que finalmente daña a las personas. Y ahí entra un poco también las partes que afectan no solamente a los trabajadores, sino también a la familia, que también precisamente este seminario también va a tocar las partes de la familia, ¿no? Porque finalmente ahí están las familias y esas familias generalmente tienen problemas y muchos de los problemas se pueden generar a través de redes con información falsa que tenemos ahí, donde difundimos esa información, porque así como tenemos acceso a la información verídica, también tenemos acceso a la información falsa. Y ahí es un punto de saber discernir qué tipo de información vamos a tomar y cuál no. Y finalmente, aquí dice Amir que los tribunales del espectáculo en el linchamiento estilo de la Edad Media, sin lugar a la defensa. Bueno, aquí es la fundación, ¿no? Porque el hecho de que tú tengas información no quiere decir que tengas la verdadera información, y es otro de los grandes problemas de lo que circula sobre todo en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, sino en todo tipo de buscador, es que a veces las informaciones son falsas y falsas y anónimas, como dice aquí Amir. A nivel social, si no lo tomamos como lo que son. Entonces aquí sobre todo es aprender a discernir cuando hay una información falsa y cuando debemos investigar hasta tener la verdad, ¿no? De los hechos en este caso. Pero bueno, un poco cerrando esta parte, vamos a continuar con lo que otra parte que señala en este caso el autor en el libro, que también nos habla que esta tecnología estructurada finalmente nos condiciona. Vamos a decir que finalmente hay tecnologías que están estructuradas, pero esto nos va a ir condicionando a las experiencias del ser humano, ¿no? Y finalmente se dan forma a nuestras relaciones, valores, paisajes y expectativas. Bueno, el hecho de tener de alguna manera dentro de nuestro entorno este tipo de tecnologías, pues finalmente nos va a dar una forma. Y aquí lo que nos interesa finalmente es qué forma nos están dando, o más bien qué modelos nos están otorgando todas estas nuevas tecnologías emergentes, en el sentido de que finalmente ha cambiado vidas, en este sentido, formas de vida más que vidas. Bueno, y también vidas, porque algunos sí cambiaron totalmente de su vida, en el sentido de que para ellos, sobre todo los más jóvenes, son los que se aíslan en este sentido, ¿no? Entonces cambian la forma de su vida. Amir, si quieres abrir el micrófono. Sí, también abrí la cámara, quién sabe, no me veo, pero quién sabe si me vean. Bueno, pues algunos apuntes sobre la
lectura y demás, bueno, se maneja mucho esta idea, precisamente en todas estas paradojas y demás, esta idea de que las nuevas generaciones tienen un nuevo, bueno, hasta existe mucha referencia a las nuevas generaciones, aunque en realidad yo no estoy tan seguro que sean mucho más adictos que otras generaciones. Hace algunos años se decía, oye, todo el tiempo está el adolescente allí en el celular, esos adolescentes ya crecieron, y aparte es una cultura que invadió también, ha ido invadiendo, ha ido permeando a las generaciones de arriba. Quizás ya las de 70 ya no, tal vez, ¿no? Esos adolescentes ya crecieron, las personas empiezan a utilizar las herramientas, muchas veces no se utilizan de la mejor manera, se utilizan a la adolescente, porque a final de cuentas, pues somos aprietabotones, bueno, ya ni a botones llega el celular, somos usuarios de paquetería y de aplicaciones, pero en realidad no le sacamos un gran provecho ni siquiera a nuestros celulares normales. Un celular promedio, un smartphone Samsung promedio, tiene más poder, muchas veces más poder que las computadoras que se utilizaron en la misión del Apolo para la Luna, ¿no? Precisamente que el mes pasado hizo 55 años. Y muchas veces pues no le estamos sacando jugo a ese poder, del que se habló al inicio, del que habla la lectura, eh, más allá de unas cuantas, ni siquiera digamos a todo el celular, ya no digamos a una máquina Mac, ¿no? Hay gente que trae su máquina Mac, qué bien, bien por quien puede pagarla y sobre todo por quien puede sacarle el jugo, ¿no? A veces dice uno, bueno, un smartphone debe ser una máquina muy poderosa, pero nadie se va a poner a diseñar en un teléfono o solamente de manera provisional, ¿no? Si eres un reportero o algo así. Ya las máquinas de escritorio Mac tienen un poder que muchas veces, bueno, a veces alguien las compra porque se los patrocinó una beca, por ejemplo, en una universidad o qué sé yo, ¿no? Y dice uno, bueno, a ver, mamón, pues sácale todo el jugo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, obviamente estas personas utilizan su máquina que tiene más aplicaciones que uno, pero quién sabe si alguien de ciencias sociales, salvo honrosas excepciones, podrá sacarle todo este asunto del jugo, ¿no? Y aquí es donde las ciencias sociales y las humanidades dentro de la interdisciplina, pues vamos dando cuenta de estas contradicciones, de estas contradicciones que van teniendo estos usos y abusos de la tecnología, ¿no? Ahorita precisamente en la propia lectura se manejó esta idea de ese uso dual que se puede hacer y uno puede decir, bueno, lo mismo el uso eficiente en la oficina que el otro extremo que es la delincuencia organizada, pero a lo mejor en el intermedio de las dos, dentro del entretenimiento o dentro a lo mejor de que quien pueda enseñarle a uno o pueda uno hackear las aplicaciones de la pareja, ¿no? Y que empiece esto a rayar en lo ilegal, ¿no? Esta parte de la ley Olimpia, la mal llamada ley Olimpia, esta parte de la exhibición de imágenes, esta idea de si son hackeadas y demás. Obviamente esta ley, esta normatividad tiene una potencia, tiene sanciones fuertes, como todo lo que está teniendo esta situación del género, pero ¿qué tanto una persona que puede hackear, o sea, a lo mejor es alguien muy bruto que va a agarrar el celular y le van a pasar la imagen o se lo va a volar o se lo va a quitar a su pareja y va a ser arrestado? Pero si alguien te hackea, pues yo quiero ver si la policía cibernética, pues no sé si es tan eficiente como como la demás policía, ¿no? Entonces, ahí se enfrenta este asunto con las limitaciones. Otra cuestión, esto de las tecnologías que son dinámicas, y en este organismo del comercio, en la UNCITRAL, se habla del principio de la neutralidad tecnológica. Pues ya de acuerdo a lo que se estuvo exponiendo aquí, pues esa neutralidad pues queda muy entrecomillada
Cuando se hicieron estas declaraciones de la UNCITRAL por ahí entre el año 95, 96 al año 2000, quizás en el comercio entre actores económicos que son más o menos simétricos, pues casi casi son normas para gente civilizada, ¿no? Para que haya garantías dentro de la gente civilizada, dentro de una simetría. Pero pues ya en otro tipo de usos, por ejemplo, podemos ver bueno, independientemente de que nos podemos organizar y de que, como dice esta famosa frase un tanto idealista, solo el pueblo puede salvar al pueblo, pues lo mismo tenemos, bueno, estos actores, estas empresas que tanto se han dicho, tanto la innovación que va golpeando o permeando la cultura, hasta alguien que heredó un oligopolio, que fue Carlos Slim, que se volvió uno de los grandes actores de estos, ahora sí que de la telefonía celular, al grado de que ahorita él menciona que, pues ya prácticamente dice que Telmex, los teléfonos fijos ya no son negocio. Pues bueno, yo quisiera ver, bueno, no es negocio, pues a ver, dónalo a título gratuito y vamos a ver si no es negocio, ¿no? Pero quizás obviamente se van potencializando las otras tecnologías y, y esto, bueno, volvió a Slim, el hombre más rico del mundo, durante 3 o 4 años, y ahorita pues ya va por el lugar 10 más o menos, ¿no? Se le sacó el jugo, pudo acumular capital, lo diversificó, tiene un monopolio, tiene también Grupo Carso, que es otro monopolio, etcétera, pues sigue siendo de los grandes actores, pero pues ya vamos a decir que ya un poco venido a menos, pero sigue siendo de las personas más ricas del mundo por un monopolio que le fue regalado hace menos de 35 años. Entonces viene siendo el uso de estas tecnologías y también el poder público o el gobierno, ¿no? Que ahí están los gobiernos en China o en Estados Unidos también con competencias desleales, precios dumping, subsidios, ¿no? Que Estados Unidos siempre dice que no los tiene y los tiene. Tenemos en Corea los famosos chaebols, ¿no? Que son corporativos. También Japón los tuvo, como Mitsubishi, como en Estados Unidos General Motors, en Corea fue LG o el propio Samsung, ¿no? Donde hay lanas públicas allí también, ¿no? Y a lo mejor nosotros nos estamos siendo ortodoxos, estilo algunos neoliberales mexicanos, o Milei, ¿no? Que ahora fue a pantallar allá a Eslovenia y va a venir a México a decirnos que el camino de la libertad, y en cambio en otras latitudes, pues ahora sí que estos proyectos libertarios pues son para latinoamericanos, por no decir para tontos, ¿no? Vamos a querer seguir por allí cuando el primer mundo utiliza el gobierno para poder hacer competitivas sus industrias, ¿no? A nivel mundial. Entonces, aquí ya, para concluir esta parte, esta cuestión en el juego económico, en el famoso concepto de las naciones, es un juego de suma cero, ¿no? Entonces, esta parte de los óptimos de Pareto o esta parte que decía Eric Berne de las nuevas ciencias de la conducta humanista, que dice, yo tengo razón, tú tienes razón, y el ganar, ganar, que también se usa mucho en las empresas, pues no hay tal. En la competencia tecnológica los actores son tan pocos, 200 países y a lo mejor son 20 que pudieran, cuando mucho, que pudieran tener cierta relevancia. Pues en realidad no hay un ganar-ganar, hay una competencia encarnizada y lo que gana uno pierde el otro, ¿no? En posiciones y demás, ¿no? En posiciones y en imposiciones, ¿no? Entonces, esa es la parte, empezamos por la parte micro, esta parte de los hábitos y demás, y están también los grandes poderes macro, y en medio un discurso que nos dice que es una libre competencia. Gracias, Samir. Sí. Eh, De nada. También aquí tenemos la participación de esta Jacqueline, que nos dice que tiene problemas de micrófono. En el sentido, pero en relación a su aportación, nos dice que a medida que los hogares se conectan más y utilizan una variedad de dispositivos digitales, la exposición a riesgo, como el robo de identidad, aumenta. Aquí también un punto muy importante, ¿no? Finalmente los accesos a la información pues provocan
ciertos delitos o conductas ilícitas en este caso. Aquí cabe señalar, y te lo comento por Omar, en este caso, la situación en relación a Oscar y esta Luz. Nosotros comentamos que un delito viene siendo una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En el caso de las conductas ilícitas, cabe señalar que en el ciberespacio hay muchas conductas ilícitas que todavía no han sido reguladas. Entonces, desde este punto de vista, no podemos llamarle delitos, sino más que nada se manejan como conductas ilícitas. En este caso, ¿por qué? Porque todavía no tienen un tipo penal. En algunos delitos informáticos sí ya están regulados, pero hay otros nuevos que han estado surgiendo y que realmente no están regulados. Por ejemplo, no sé si vieron el documento que les envié el sábado, a donde precisamente viene que ya todos los bloqueos de acceso a la información pues se pretende clasificar como delitos en ese sentido. A lo que voy con eso es que esa propuesta de iniciativa trae ya reguladas muchas conductas ilícitas que se están dando en el ciberespacio, pero que no tienen tipo penal en el mundo. ¿Por qué? Porque realmente como todo es nuevo, bueno, no todo es nuevo, más bien son conductas que no han sido tipificadas, se han estado dando, pero sin embargo, pues no han sido tipificadas. Entonces, de ahí la importancia. Ahora, continuando un poco con lo que dice en relación a la suplantación de identidad, uno de los delitos que más se está dando hoy en día y sobre todo a nivel comercio es precisamente lo que dice aquí Jacqueline, ¿no? Que se da mucho el robo, que se le llama más que robo suplantación de identidad, en este caso, a donde finalmente hay personas que utilizan tus datos y ahí viene un poco la tecnología de los macrodatos, ¿no? Vemos que hay empresas macro que tienen unos macrodatos, valga la redundancia, y que esos datos pues los venden al mejor postor. Y mucha gente utiliza parte de esos datos de identidad para hacer o comprar ciertos artículos o pedir préstamos en el banco o bien simplemente obtener créditos. Y pues dentro de esa utilización de esa información, pues es cuando suplantan a las personas y finalmente aumenta. En este caso, que es un poco lo que dice esta Jacqueline en el sentido de que finalmente se da ese robo de identidad y compromete la información personal y financiera de los miembros de la familia. Además, pone en riesgo la privacidad de la familia. Entonces, aquí un poco aunado a lo que decía Luz en cuanto al el derecho al acceso a la información, pues también otro de los problemas que entra dentro de la información es qué información se debe de clasificar como privada y la privacidad, sobre todo en el caso, como lo dice esta Jacqueline, del riesgo de la privacidad familiar, ya que los datos personales pueden ser utilizados sin el consentimiento de los usuarios. Los niños y adolescentes pueden ser más vulnerables a riesgos como el ciberespacio. Este tipo de preocupaciones genera estrés y ansiedad. Bueno, otro punto que nos aporta finalmente Jacqueline en el sentido de que a veces esa utilización de los datos que todos como familia cuando vamos a comprar algo o simplemente lo primero que hacen últimamente todos los comercios es pedirte tus datos y no solamente
los datos los pueden utilizar las empresas, sino también los datos los utilizan la delincuencia organizada. También es otro de los riesgos que ahí entran dentro del acceso a la información, ¿no? Y aquí nos dice Jacqueline, afectando el bienestar emocional de la familia. Finalmente, las familias deben educarse sobre prácticas de ciberseguridad y establecer normas sobre el uso de tecnología en el hogar, considerar la herramienta de protección a la privacidad y seguridad, como seguridad en línea, impactando en su situación económica. Bueno, creo que aquí lo que nos maneja esta Jacqueline, pues son no uno, sino varios de los riesgos que tenemos hoy en día, ¿no? En el sentido de que finalmente no solamente está comprometida tu personalidad, sino también tu situación financiera, ¿no? La mala utilización, sobre todo de la información, hace y genera daños, pero a tu estado financiero, sobre todo en este caso, y puede impactar sobre todo en las familias mexicanas que no tienen un modelo preventivo, y precisamente aquí pues lo que tratamos primero estudiar todo para poder visualizar qué medidas de prevención podríamos dar, sobre todo para las familias en este sentido, ¿no? No sé si alguien más quiera aportar algo de la lectura. Bueno, yo solamente quiero Ok, comentar, doctor. adicional a lo que se ha dicho, que efectivamente uno de los factores que se han presentado en el esquema social, digamos, es el abuso de la tecnología justamente para cometer conductas ilícitas. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer eh, las normas para poder controlar este abuso de la tecnología. Ya en el Código Penal, por ejemplo, de la Ciudad de México, a propósito de lo que hablaban del robo de identidad, pues ya hay un tipo penal que le llama usurpación de identidad. Y ahí, bueno, ya se establecen dos conductas, por lo menos, en donde donde se señala cuáles son las prohibiciones que deben de observar los gobernados, y que cuando las incumplen, pues es cuando actualizan esta norma penal. De tal manera, pues, que así como este tipo penal ya está previendo esta conducta de usurpación de identidad, hay que ampliarlo. Yo en este momento estoy trabajando con unos alumnos en una tesina justamente que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo es que a través de esta tecnología emergente se han ido incrementando las conductas delictivas y, bueno, las conductas ilícitas, y lo que ahora hay que hacer es primero identificar cuáles podrían ser catalogadas como delito y cuáles otras tendrían que ser objeto de control a través de otra rama del derecho, que no necesariamente tendría que ser el derecho penal. Y entonces, pues eso se vuelve muy importante porque se están presentando situaciones de fraudes, como lo decían hace un momento, usurpación de identidad, a través de este tipo de conductas van obteniéndose beneficios económicos de manera ilícita. Entonces yo creo que pues la tarea aquí es pensar si a partir de este fenómeno que se está produciendo, que yo le llamo el abuso de la tecnología, podría crearse un conjunto de normas que van previendo este tipo de conductas a efecto de establecer las sanciones, ¿no? Incluso ahí en el proyecto de Tesina hablamos quizá
de la necesidad de una ley general o que tenga que ver con las conductas ilícitas a través de la inteligencia artificial. Pero bueno, eso lo estamos explorando. Pero sí, me parece que un aspecto importante tiene que ser el fortalecimiento de las normas, tratando de identificar cuáles pueden ser consideradas como delitos, cuáles deben ser controladas a través de otra rama del derecho, y de esa manera también ir fortaleciendo lo que hablaban hace un momento de los datos personales, ¿no? Ya en materia penal, por ejemplo, hay un esquema de protección, tanto para la víctima incluso como para la persona imputada, acerca de la protección de sus datos personales. Ya también los adolescentes, perdón, las personas adolescentes ya también tienen pues una protección en los procedimientos que se les siguen cuando están en conflicto con la ley penal, y esa protección pues está bajada como derechos, que es la protección de su identidad y no solamente de él o de esa persona, sino también de su familia. Entonces, pues todo eso es lo que hay que ir extendiendo para poder ir ampliando el esquema de prevención. Eso es lo que quería comentar. Está apagado su micrófono, maestra. Le decía que muchas gracias por la exposición y sobre todo por las partes que nos aporta sobre todo lo de aquellas conductas ilícitas que sí se tendrían que ir clasificando para ver cuáles pueden ser probablemente delitos y cuáles no, pero con el objetivo de ir previniendo más que nada. Y en relación a los adolescentes, pues efectivamente, ¿no? Finalmente hay ya unas disposiciones que necesariamente tienen que irse incorporando para efecto de ver qué es lo que ya tenemos y qué es lo que podemos proponer en ese sentido, ¿no? Ahorita lo que les iba a comentar es que de acuerdo a nuestro, vamos a decir, a nuestro plan de estudios, habíamos comentado que otro de los temas que vamos a abordar es precisamente lo que sería sistemas complejos. Luz, no sé si nos quisieras comentar si podrías abordar ese tema y seguir abordando un poco lo que quedó ahí pendiente. Bueno, yo me comprometería a abordar la otra parte de lo que quedó pendiente sobre inteligencia artificial, pero no sé si nos podrías ilustrar un poco ustedes que estudian más este tipo de autores en el sentido de sistemas complejos. También le voy a decir a Herón para efecto de ver si él nos puede ilustrar. ¿Cómo ves, Luz? ¿Crees que puedas? Sí me gustaría tomar la ayuda de Herón, Sí, porque hablando desde la sociología, los sistemas complejos son socios. es una posición que está, voy a decir, un tanto desacreditada. Lo Ajá, diría en otros términos, muy cuadrada. ok, Los sistemas complejos asumen que, así como si fuéramos un pastel, nos podemos dividir en económico, político, social, cultural y poder incluso no llegar a una visión holística. ok, Creo que hay, más allá de esta teoría de sistemas complejos, sí podemos, y yo sugeriría que fuera a través del interaccionismo simbólico, donde todo lo que hemos estado comentando en estas 2 sesiones nos da paso para entender, y precisamente, y aquí lo hemos estado ya discutiendo y comunicando, qué tanto se puede, o lo económico, dónde darle su lugar, o si qué tan privilegiado o primigénito pudiera ser.
hablar de lo público, lo privado, lo individual, lo colectivo, con interaccionismo simbólico y es sobre todo este papel de la familia como una unidad doméstica y también adelantándome para el siguiente tema donde ya se hable de familias. Interaccionismo simbólico nos permitiría llevar a las dinámicas de reproducción, no nada más biológica, sino también de sentidos y de significados que hacen a una familia. Ok. Bueno, Entonces, creo que sí, casarnos con sistemas complejos, te lo digo así como socióloga, tal vez lo pudiera abordar como teoría Herón, sí, pero de yo hecho como era una había socióloga quedado. no, creo que nos quedaría muy corto y Sí, sería está muy bien. cuadrado. Sí, no te preocupes. De hecho, Aaron se había comprometido a prepararlo, pero creo que tuvo por ahí un problemita y no ha podido venir. De todos modos, le comento y ya vemos. Y si no, pues la parte de que comentabas, ¿no? De el tema que abordarías en cuanto a la familia. Ujú. Los ¿Sale? abogados tenemos fama de cuadrados y ahora con sistemas complejos más cuadrado en lo cuadrado ya. Vamos a parecer, va a ser el seminario Rubik. No, no es cierto. Ah, no es cierto. Bueno, Sí, pero aquí se si supone. quieres, puedo sugerir alguna bibliografía muy inicial de interaccionismo simbólico para que tengamos ese punto de vista más funcional Ok. para poder después hablar de familias, o si quieres llevarlo como introducción para cuando hablemos de familias. Ahorita para la siguiente vamos a terminar con lo del reglamento de la inteligencia artificial porque yo creo que ahí nos va a ayudar mucho para más adelante retomar otras cosas. Pero si nos pueden mandar la bibliografía o no sé si tengas algún texto ya en, ¿cómo se llama? En PDF que nos pudieras proporcionar a todo el grupo. Sí, utilizaría incluso un texto a partir de un manual de sociología, es decir, para enseñanza de sociología y cómo poder destacar elementos que son propios del interaccionismo simbólico. Ok. Mira, mañana se lo paso y ya que anda por aquí Brandon, le paso el texto en libro, el que lo digitalice y ya, sube el archivo, compartimos el archivo ya en un formato digital. Sí, entonces así quedamos. Ahorita no nos vamos a ver la siguiente semana, sino hasta la otra sesión, pero antes de que cerremos está pendiente la otra actividad. Os- Oscar, ¿te acuerdas que te había comentado que teníamos una fecha? No sé si me escuchas. Sí, aquí estoy. ¿Sí? Sí, Ya ven que les había comentado que teníamos una fecha el día 28 para hacer una actividad. Yo le había comentado a Oscar que a lo mejor solamente podemos traer dos ponentes para que sea algo rápido, pero que podamos cumplir con la parte de hablar de tecnologías emergentes, que fue el tema que ahorita abordamos este mes. Y no sé si ustedes nos pudieran auxiliar diciendo más o menos, y por ejemplo, el día 28 ¿quién nos podría ayudar con alumnos o con alguna situación para, bueno, ya tenemos destinado el auditorio, pero la cuestión sería la logística. Si invitamos a dos ponentes, Oscar, ¿cómo ves? de hecho, bueno, no sé si los dos tendría que encargarme. Uno de ellos quedó la maestra Lulu Lourdes ¿Está Sánchez. bien? No la vi por acá. No Habría creo que que no llegó y mandarle le un mandé recordatorio, todo. Ujú. porque ella quedó me dijo que ya estaba apoyándonos a Ujú. conseguir un ponente especializado en este tema. Ok, entonces, ¿te parece? Bueno, si quieres la veo y nos ponemos de acuerdo.
No Sí. sé si alguien quiera participar dentro del foro, doctor Mirón o alguien, o de plano ahorita lo dejamos desde un punto de vista muy tecnológico y ya para la siguiente se van integrando, ustedes me indican. Yo sugeriría esa parte Que la aborden ellos, ¿no? Bueno, está bien. Entonces nos ponemos de acuerdo, Oscar, y con la maestra Lourdes, que son los que son de ese departamento, y ya nada más nosotros les enviaríamos, como quien dice, la publicidad, y si nos ayudan a compartir y a difundir, y si nos pueden apoyar ese día con alumnos, pues se los agradecemos, ¿no? En ese sentido, no sé si tengan alguna sugerencia. Brandon, ahí también sí te vamos a pedir que si nos puedes apoyar, ¿no? No sé qué clases tengas ese día, el 28. Claro, pendientes de lo que hablan y eso. No tengo clase, así que sí puedo asistir y voy a invitar a... Lo vamos a hacer tratar de hacer temprano para efecto de no perjudicar tanto, ¿no? Y que sea, vamos a decir, yo estoy pensando en 2 horas y ya, con el objeto de cumplir con el otro punto. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan, Ricardo, por ahí vi a Ricardo. Aquí es importante señalar, Brandon está realizando su trabajo social con la maestra Luz del Carmen. También está Jacqueline, que es un estudiante de la maestría en Derecho Penal, y también estaba Ricardo, no sé si todavía esté, que Ricardo también es otro de los compañeros que está en maestría. Y pues ellos están, aparte de nosotros como profesores, están dentro de este seminario, y pues a todos les damos la bienvenida. A veces los compañeros de maestría se les dificulta porque a veces la clase que tienen antes de entrar aquí, a veces se extiende un poco, pero pueden llegar un poco más tarde y pues no hay ningún problema. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra sugerencia o ya hasta aquí le cerramos y nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Les voy a mandar la liga y nos ponemos de acuerdo ahí en el chat por lo de las lecturas, Brandon, para efecto de que si las llegaras a tener, pues las subes para el grupo de WhatsApp. Sí, ¿Ok? de acuerdo. Sí, mil gracias, Brandon. Bueno, entonces, pues no me queda más que despedirme, doctor Jorge, muchas gracias. Luz del Carmen, gracias, buena noche. Oscar, también estamos viéndonos ahí en la universidad, Jacqueline, Brandon y Ricardo. Muchas gracias a todos y que descansen. Buena noche. Hasta luego a todos. Buenas Vámonos. noches. Nos vemos. Bye. Pero